Hannah sintió la caricia de los dedos de Dougal y observó su rostro sombrío, en el que advirtió una satisfacción salvaje. Todo rastro del juvenil y encantador truán de otros tiempos se había desvanecido por completo, dejándola ante un bruto tan empeñado en vengarse y tan pagado de sí mismo que la amenazaba con la subyugación y la tiranía. Pero si él ya no era el sonriente aventurero de antaño, tampoco ella era la inocente damisela que había sido. Cerrando los dedos alrededor de su muñeca, Hannah apartó la mano de Dougal. «Sé amable y me sentaré. Vuelve a amenazarme y me iré en busca de la señora Trenchard y de mi cena». Dougal pestañeó como si no hubiera oído una respuesta tan insolente en años. «Atrás», repitió ella. Dougal obedeció, retrocediendo un solo paso. Interesante. Durante todo el tiempo que había vivido con él, Dougal jamás había hecho nada que ella hubiera sugerido o exigido, y no había sabido ni tan siquiera apartarse un poco para dejarla respirar. Siempre creía tener razón y se las arreglaba para que sus ruegos y quejas cayeran en saco roto, a veces engatusándola con salamerías, otras haciendo caso omiso de sus palabras. Ahora Hannah se preguntaba si habría aprendido a ceder con el paso de los años. ¿Se limitaba Dougal a seguirle la corriente o acaso había aprendido ella a manifestarse con tal autoridad que no le quedaba más remedio que escucharla? A decir verdad, Dougal seguía estando demasiado cerca de ella, pero Hannah celebró su ridículo alejamiento como una victoria. Alzando los brazos por encima de la cabeza, extrajo el largo alfiler que sujetaba su sombrero. «He hecho un largo viaje y empiezo a tener apetito. Por favor, ordena que me sirvan la cena». Dougal observaba su cuerpo con ojos codiciosos, como si aquellos brazos alzados le permitieran contemplar la desnudez de sus senos en lugar de la excelente lana negra de su abrigo de invierno. Hannah se dio cuenta de que ya no temblaba. El arrebato de ira y aquel embarazoso renacer de una pasión antigua la habían hecho entrar en calor, y se alegró de poder dejar el sombrero en la mesita auxiliar y ponerse cómoda. Desenrolló la suave bufanda de lana y se quitó los guantes, que dejó sobre el sombrero. Luego, uno a uno, desabrochó los botones del abrigo. «Un sencillo tentempié será suficiente», recalcó. Dougal no parecía escucharla. De hecho, ni siquiera se había movido. Observaba sin disimulo algunos sus manos desnudas, su largo cuello y especialmente su rostro, en el que demoraba la mirada como si quisiera comparar el recuerdo de la mujer que había sido con aquella en la que se había transformado. Hannah no se hacía ilusiones al respecto. En sus años mozos, Dougal le había dicho incontables veces lo mucho que adoraba el brillo sedoso de su pelo rubio, sus desconcertantes ojos marrones y algo rasgados, su tersa piel ligeramente dorada. Le había dicho que parecía una diosa egipcia. Pero habían transcurrido 9 años desde la última vez que la había visto, y los 3 últimos años de duro trabajo no habían pasado en balde. 2 cabellos blancos se ocultaban entre la melena rubia. Los había encontrado tras un mes especialmente difícil en el que había tenido que vérselas con una institutriz seducida, un lord indignado y una apresurada boda. Pese a los desvelos de su abnegada cocinera, había perdido la generosidad de carnes que antaño prestaba dulzura a su rostro, y en su incesante ir y venir de aula en aula, del mercado a casa, su lozana y exuberante silueta se había vuelto delgada y enjuta. De modo que tras despojarse del abrigo deslizándolo sobre los hombros, lo sostuvo y se quedó a la espera de la reacción de Dougal. Pero éste no dijo nada. Se limitó a mirarla con gesto inexpresivo. Para su propia sorpresa, la indiferencia de Dougal le sentó como un jarro de agua fría. No es que quisiera animarlo a cumplir su incendiaria amenaza, pero había dado por seguro que nunca se resistiría a sus encantos. Al parecer, en algún recóndito rincón de su alma, seguía albergando la esperanza de que se mantuviera fiel a sus promesas de eterna pasión. «Podemos hablar mientras como algo», sugirió, dejando el abrigo sobre el respaldo de un banco de madera. «¿De qué deseas que hablemos, querida esposa? Puedes empezar explicándome cómo averiguaste mi paradero. Puedes contarme qué has hecho en todo este tiempo. Y más importante aún, ¿qué planes tienes para mí?» Dougal levantó la barbilla y la miró con tal suficiencia que, si no lo conociera, Hannah, te contaré lo que me venga en gana contarte, ni más ni menos. Cómo detestaba aquella arrogancia.
¿Cuántas veces había tenido que enfrentarse a ella en su trato con la aristocracia? Decidió tratarlo con la misma frialdad que se había revelado eficaz frente a otros nobles, más insolentes incluso que él. Paparruchas. ¿Qué conseguirás ocultándome la verdad? ¿Qué conseguiré? Mi propia satisfacción, por supuesto. Se inclinó ante ella, luego se dirigió a la puerta y la abrió. Charles, llamó, arrastrando las sílabas como solían hacer los ingleses al pronunciar un nombre francés. Charles, la señorita Setterington tiene apetito. Dile a la señora Trenchard que le traiga algo de comer. Se volvió para mirar fugazmente a Hannah. Algo abundante. Al parecer, se había fijado en su delgadez. Dougal cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y volvió a observarla. Por favor, dijo, señalando la silla, siéntate. Siempre que eso no le impidiera salirse con la suya, Dougal se comportaría como un perfecto anfitrión. Muy bien, Hannah no olvidaría que la había llevado a aceptar un puesto de trabajo en Lancashire. A cambio, se comportaría como una invitada ejemplar y cruzaría los dedos para que aquella farsa no acabara en tragedia. Mientras tomaba asiento, se frotó los dedos helados ante las llamas. Veo que Charles sigue contigo. Por supuesto. Dougal cruzó la sala sin prisas, pero sin molestarse en disimular su vigilancia. ¿Dónde iba a estar, si no? En el infierno, si de mí dependiera, replicó Hannah en tono pensativo. El criado siempre había servido a su señor con leal devoción, y a ella la había tolerado mientras había hecho feliz a Dougal. Pero nunca se había privado de manifestar que sus exigencias de atención y respeto le parecían pataletas propias de una niña mimada. No has cambiado ni un ápice. Sigues alimentando esa irracional aversión hacia Charles. Hannah casi mordió el anzuelo. Casi. Conteniéndose, se recostó sobre los mullidos cojines y asintió. Lo que tú digas, mi señor, pero Charles conoce mi rostro. ¿Qué explicación le has dado? ¿Que tu mujer asesinada ha regresado de entre los muertos? Charles lo sabe. Dougal se desabotonó la chaqueta del traje. ¿Qué es lo que sabe? Dougal se quitó la chaqueta y caminó hacia ella. Hannah se encogió en su asiento y él se detuvo. Sonrió con regocijo descubriendo una hilera de dientes muy blancos y perfectamente alineados. Colgó la chaqueta sobre el respaldo del banco, encima del abrigo de Hannah. Cómo lo detestaba por haberla asustado, y cómo se detestaba a sí misma por haberle dado la satisfacción de descubrir su temor. Le devolvió una sonrisa tensa y lo observó mientras tomaba asiento. La silla estaba demasiado cerca, dejando una separación muy escasa entre ambos y provocando una agobiante sensación de intimidad. Dougal podía observarla a la luz de las llamas y las velas. Sin apenas esfuerzo, podía tender la mano y tocarla. Si Hannah no se lo impedía, acabaría tocándola, y entonces su piel se encendería y le herviría la sangre, y solo Dios sabía cuánto tiempo lograría ocultarle la reacción de su cuerpo. ¿Qué es lo que sabe Charles? Insistió. Todo. Por supuesto, replicó ella con amargura. Nunca le ocultarías nada a Charles. Si lo haría, retrucó él, desabotonándose el chaleco de seda negra. Un creciente nerviosismo se adueñó de Hannah. La camisa blanca de Dougal seguía abotonada hasta la garganta, el fular en su sitio y el cuello cerrado, pero el hecho de ver cómo se ponía cómodo le recordó tiempos pasados. Tiempos en los que ella se sentaba en su regazo, le desabrochaba la ropa y se pegaba a su pecho recubierto de vello oscuro y ensortijado, y él se tenía que levantar a cerrar la puerta con llave para impedir que alguien lo sorprendiera. Suspiró, estremecida. Jamás hubiera imaginado que se alegraría de ver a Charles, pero ahora deseaba fervientemente que llegara cuanto antes con la cena. ¿Cómo me has encontrado? Formuló la primera de sus preguntas en tono prudente. Por el dinero. Hannah se mordió el labio. Lo había temido. ¿El dinero que te envié para pagarte mi educación? No sabes cómo te lo agradezco, aunque solo sea por eso. No parecía agradecido, sino más bien indignado. En cuanto al dinero, fue a parar a varias obras de caridad.
me da igual lo que hicieras con él. Había jurado saldar esa deuda en cuanto pudiera, y lo hice. Y yo te había dicho que una mujer no tiene por qué pagarle nada a su marido, como si él estuviera a su cargo y no al revés. Te lo debía, insistió ella. Se supone que debería compensarte con descendencia y compañía, pero no lo hice. Aún no. La escueta réplica de Dougal se quedó flotando en el aire como una espada de Damocles. ¿Acaso esperaba que se mostrara más dócil tras todos aquellos años de ausencia? ¿O sencillamente estaba dispuesto a hacer recaer sobre ella todo el peso de la ley para obligarla a ocupar el lugar que le correspondía como su legítima esposa? Lo que más deseaba en el mundo era coger el siguiente tren y alejarse de allí a toda prisa, pero sabía que eso era imposible. Y no solo porque él se lo impediría. Lo haría, por descontado, pero Hannah había burlado su vigilancia una vez y podía volver a hacerlo, aunque ahora le resultaría más difícil. Sino porque tenía una misión que cumplir en Lancashire, y debía quedarse allí hasta encontrar lo que había ido a buscar. Así que decidió seguirle la corriente a Dougal con la esperanza de poder salirse con la suya el día que decidiera volver a escaparse. ¿Así que ese es tu plan? ¿Que yo vuelva a ser tu esposa, que te dé hijos y te haga compañía? Mi esposa ha muerto, o eso dicen. ¿Cómo íbamos a justificar algo así? Dougal no había contestado a su pregunta. Maldito hombre, estaba decidido a hacerla sufrir como a un gusano retorciéndose en el anzuelo. Muchas cosas tendrían que cambiar para que yo volviera a ser tu esposa. Estoy de acuerdo, aunque me atrevería a añadir que tenemos ideas completamente distintas sobre los cambios que deberían producirse. Lo que tú y yo pensamos acerca de cualquier cosa siempre ha sido distinto, mi señor. A eso podemos achacar el fracaso de nuestro matrimonio. Dougal Kepper no conoce el significado de la palabra fracaso. ¿Lo ves?, replicó Hannah, señalándolo. A eso precisamente me refería. Para ti, este matrimonio es tuyo y solo tuyo. ¿Qué más da que yo sea la otra mitad? Tienes toda la razón. Hubiera sido más acertado decir que Dougal Kepper y su esposa no conocen el significado de la palabra fracaso, repuso con ademán indolente observando el dedo que lo señalaba. Lo que acababa de decir no era más acertado, y él lo sabía. No soy una mera parte de ti, indistinguible de tu persona, replicó Hannah. Tengo un nombre propio. En efecto, lo tienes, señora de Dougal Kepper, o mejor dicho, Lady Webern. Hannah, masculló ella entre dientes. Me llamo Hannah. Dougal hizo caso omiso de sus palabras. Ante la ley, eres indistinguible de mi persona. Me perteneces y puedo hacer contigo lo que me plazca. Otra amenaza. No física, en esta ocasión, pero una amenaza de todos modos. Hasta entonces, Dougal siempre se las había arreglado para conseguir llevarla a donde quería a través de la manipulación, el chantaje y la intimidación. O bien había llegado a la conclusión de que no valía la pena andarse con sutilezas, o bien los años lo habían endurecido. Jamás te he pertenecido. Si en algún momento has llegado realmente a creer que así era, debo repetir que no es de extrañar que nuestro matrimonio se viniera abajo. Hannah se quedó a la espera de su encendida réplica con lo que se le antojó una admirable tranquilidad. Pero Dougal la tomó por sorpresa. Ya me advirtió Lord Ruskin que te habías convertido en una mujer de carácter firme, toda determinación. Ahora compruebo que estaba en lo cierto. ¿Lord Ruskin?, farfulló Hannah. ¿Cómo? ¿Por qué has hablado con Lord Ruskin? ¿A cuál de tus preguntas debo contestar primero? Dougal había hablado con Lord Ruskin. Dougal le había contado, solo Dios sabía qué, y ahora la miraba como una bestia cegada por el deseo de venganza, con una sonrisa malévola bailándole en los labios. Hannah se inclinó hacia adelante y lo fulminó con la mirada. Me dan ganas de darte un sopapo. Dougal abrió los brazos como invitándola a intentarlo, pero Hannah no era tan tonta. Finalmente, él dejó caer los brazos a los costados. Creo que acudiste a tu amiga Lady Baskin, le dijiste que deseabas hacer llegar cierta cantidad de dinero a un tal Dougal Kepper de Liverpool,
sin molestarte en darle más explicaciones, le pediste que lo hiciera en tu nombre para preservar tu identidad. Lo sabía todo. Pese a sus esfuerzos, la había localizado a través de sus amistades y, conociéndolo, seguro que había puesto a Charlotte en un brete. Pero Charlotte era una mujer de armas tomar. Lady Ruskin es una de mis mejores amigas, y estoy absolutamente segura de que no se dejó intimidar por ti. En absoluto. Charlotte, quiero decir, Lady Ruskin, es una dama encantadora. El hecho de que Dougal se refiriera a su amiga por el nombre de pila le dio que pensar. De hecho, cumplió a rajatabla tu deseo de confidencialidad y se tomó la molestia de hacerme llegar el dinero a través de su suegra, una tal Lady Bucknell. ¿Lady Bucknell? Hannah recordó a la hermosa y elegante Adorna, que había accedido de tan buen grado a comprar la distinguida Academia de Institutrices. ¿Acaso había actuado movida por algo más que el interés personal? ¿Te dijo Lady Bucknell dónde me encontraba? No, no. Dougal se mofaba de ella, como si aquella conversación fuera un ejemplo de claridad y no el laberinto por el que ella avanzaba a ciegas de su mano. Recibí el dinero y, rastreando su procedencia, fui a dar con la cuenta bancaria que Lord y Lady Bucknell tienen en Londres. Lo primero que hice fue encararme con Lord Bucknell, y debo decir que en aquel momento no albergaba los mejores pensamientos respecto a vosotros dos. Hannah hizo una mueca. Se lo tomaría como un grave insulto. Recordó al marido de Adorna, un caballero donde los hubiera, ejemplo de corrección y recato. De eso no me cabe duda. Sí, pero en cuanto le expliqué que era tu marido, mi marido. Hannah apretó entre sus dedos la tela bajo la cual su corazón latía. Desbocado. ¿Le dijiste a Lord Bucknell que eras mi marido? Por supuesto. Aquella sonrisa macabra volvió a asomar a los labios de Dougal mientras contemplaba su sufrimiento. Fue él quien siguió el rastro del dinero hasta Lady Ruskin, e incluso me acompañó a ver a su esposo. ¿Sabe Lord Ruskin que estamos casados? Hannah se levantó. Sus peores temores se habían hecho realidad. Entonces Charlotte también lo sabe. Charlotte Dalrymple y Pamela Lockhart habían fundado la escuela de institutrices con ella. Sí, Charlotte lo sabe. Dougal la observaba como si llevara mucho tiempo, saboreando de antemano el placer de revelarle que estaba completamente atrapada. Pero confía en ti, pese a todo. Insistió en que tendrías tus razones para escaparte y no volver más. Te defendió con gran vehemencia. Por supuesto. No en vano es mí. ¿Cuánto hace que lo saben? Unos meses. Entonces ya lo sabían cuando me invitaron al bautizo. No dijeron nada. Hannah hurgó en su memoria en busca de algún reproche velado, quizá por parte de Lord Ruskin, que no veía su independencia con buenos ojos. Creía sinceramente que toda mujer de bien debería casarse, y de entre todos sus amigos era el que más empeño había puesto en buscarle un pretendiente adecuado, hasta el punto de que Charlotte se había visto obligada a intervenir para atajar sus esfuerzos. Charlotte, que le permitía reinar como un monarca en su hogar y sus negocios. Charlotte, que lo controlaba con mano firme pero envuelta en un guante de terciopelo. Y sin embargo, la última vez que la había visto, se había comportado con ella como la misma amiga cariñosa de siempre. Y lo sabía. Lo supo todo el tiempo. A saber qué le habría pasado por la cabeza. Hannah se alejó de la chimenea. Y sin embargo te dijeron dónde estaba. Lord Ruskin me informó de tu paradero. Nuestra situación lo tenía muy consternado. Por supuesto. Está convencido de que las mujeres sin los hombres no serían nada, y les deben eterna gratitud. Si no fuera por Charlotte, no habría quien lo soportara. Miró a Dougal, apoltronado en su silla, y le dio la espalda. De lo contrario no habría podido reprimir el impulso de abofetearlo, y no era tan tonta como para creer que él encajaría semejante ultraje sin responder. Charlotte se lo diría a Pamela. Te refieres a Lady Carriage, supongo. ¿Hay alguien en toda Inglaterra a quien no se lo contarás? Le espetó Hannah volviéndose hacia él y alzando la voz. Creo que solo Lord Bucknell, Lord Ruskin,
Lord Carriage y sus respectivas esposas. Conocen la verdad. No son tantos, si se comparan con toda la población de Inglaterra. Dougal señaló este hecho con toda tranquilidad, como si pudiera servirle de consuelo. Hannah volvió sobre sus pasos y se aferró con tanta fuerza a la repisa de la chimenea que el motivo del mármol tallado quedó impreso en las palmas de sus manos. Estás hablando de mis amigos. Un círculo estrecho y leal. Ahora sus amigas, sobre todo Pamela y Charlotte, sabían que ella no les había contado los hechos más importantes de su vida. Sin duda se sentirían confusas, quizá incluso heridas por la escasa confianza que había depositado en ellas. Y para colmo, no podía acudir a ellas en busca de apoyo. Aunque encontraras el modo de abandonar el castillo de Raeburn, y te aseguro que no te resultaría fácil, buscar auxilio entre tus amigas causaría fricciones en sus respectivos matrimonios. No creo que desees hacerlo, le advirtió Dougal como si hubiera leído su pensamiento. Estaba en lo cierto, por supuesto. No debí enviarte el dinero. Está claro que las buenas acciones no siempre se ven debidamente recompensadas. Lo que hiciste dista mucho de ser una buena acción, repuso él con gesto deliberadamente inexpresivo. Pretendías provocarme, incitarme a descubrir tu paradero. No es cierto. Puedes seguir engañándote a ti misma si así lo deseas, Hannah, pero sabías que ese dinero me pondría sobre tu pista. Te habría encontrado aunque tus amigos no se hubieran avenido a ayudarme. Dougal se arrellanó en la silla y unió las palmas de las manos delante del rostro en un gesto reflexivo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Fundaste una academia, una escuela para institutrices, maestras y damas de compañía que gozaba de gran popularidad. Confiaba en que todavía no hubieras empezado a buscarme, farfulló. Otra mentira. Sabías que no iba a rendirme tan fácilmente. De acuerdo. Sabía que antes o después Dougal acabaría dando con ella. Y quizá en algún recóndito lugar de su mente creyera que todo sería más fácil si no tenía que ser ella quien diera el primer paso, buscarlo, ir a verlo, explicarle los motivos de su huida e intentar justificar su prolongada ausencia. Por más que supiera que debían solucionar de algún modo la cuestión de su matrimonio, se le ponía la piel de gallina solo de pensar en el reencuentro, y sí, quizá había dado por sentado que si volvía a verlo de improviso, la consternación de los primeros momentos disiparía sus temores. Pero no tenía por qué echárselo en cara de un modo tan aborrecible. Ahora me doy cuenta de mi error, repuso con frialdad. Demasiado tarde, me temo. Te habías esfumado tan completamente que durante 8 años no supe nada de ti. Dougal alzó otros tantos dedos en el aire. 8 años, Hannah, sin saber si estabas viva o muerta. Te escribí una sola vez. Recibí una carta de Londres en la que me decías que estabas bien y que no me preocupara. Si te hubiera escrito más a menudo, habrías dado conmigo enseguida. Eras mi esposa, por supuesto que habría dado contigo. Pagué una fortuna a un detective privado para que te buscara. ¿Tienes idea de la cantidad de veces que salí corriendo hacia Londres con la esperanza de que te hubiera encontrado, y la de veces que regresé cruelmente decepcionado? Hannah negó con la cabeza. 9. Dougal volvió a alzar los dedos en el aire, y Hannah se percató de que no le temblaban lo más mínimo. 9 veces tomé el tren con destino a la capital. Hasta burdeles visité buscándote, temiendo que te hubieras visto arrastrada a esa vida infame. En mis pesadillas te imaginaba convertida en la querida de algún hombre. Típico de él. Como siempre, mi señor, no me ves sino como un mechón de pelo y una silueta femenina. Soy algo más que eso. Ah, sí, me olvidaba de las modistas. Visité 30 modistas, Hannah. Di por sentado que habrías entrado a trabajar en un taller de costura o en una sombrerería, pero no era así. No estabas en ninguna parte. No, estaba en el extranjero. Dougal esbozó una sonrisa, una exhibición de dientes blancos con la que se burlaba de sí mismo y de su infructuosa búsqueda. Ahora lo sé. Te convertiste en la dama de compañía de Lady Temperley,
una viajera empedernida, y cuando se hizo demasiado mayor y enferma para seguir viajando, volviste a Londres y llevaste una existencia tranquila cuidando de ella hasta su muerte. Así es. Lo sabía todo, hasta el último detalle. Aquel era el Dougal que ella recordaba. Meticuloso, implacable en su investigación, determinado a averiguarlo todo, pues siempre había dicho que la información era poder. Luego fundaste la distinguida Academia de Institutrices con tus dos amigas. Ellas no tardaron en casarse, pero tú seguiste soltera. Dougal cruzó las piernas y estiró la perfecta raya de su pantalón. Claro, porque ya estabas casada. Qué lástima, ¿verdad? Hannah lo detestaba cuando se ponía así y la juzgaba fríamente desde el sarcasmo más demoledor. No quería casarme, replicó al tiempo que se volvía a dejar caer en la silla. Con una vez he tenido más que suficiente. No bien lo dijo, obtuvo la satisfacción de ver cómo un espasmo sacudía involuntariamente las manos de Dougal. Cuidado con lo que dices, amor mío. Recuerdo ciertos aspectos de nuestro matrimonio con los que disfrutabas mucho, le espetó en un tono sibilino, cargado de intención, después de apoyar las manos en los brazos de la silla e inclinarse hacia adelante. Hannah se sonrojó de la cabeza a los pies, pero, para su propia sorpresa, sostuvo la mirada de aquellos ojos verdes. Al parecer, el placer no era bastante para mí, ¿no crees? Replicó con gesto desafiante. Al parecer no. Pero lo sería para mí, ahora.